Bendiciones, pueblo de Dios. Dios me lo bendiga en el nombre de Jesús. Dios los fortalezca y los llene de su paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y el Santo Espíritu nos guíe en la lectura bíblica sobre el tema de hoy que trataremos sobre la oración en el nombre de Jesús. Sabe, muchas veces nos preguntamos qué es la oración, qué tipos de oraciones hay, cuándo orar, cómo orar, tantas preguntas, ¿no? Que a veces a uno ya se le ocurre y también es muy importante, claro está, porque tener una relación con el Padre Celestial es orar con el Padre Celestial, es hablar con Él, porque la oración es hablar con tu Padre Celestial, tanto en lo privado como en lo congregacional. Es muy importante. Saben, mis amores, la oración muchas veces va acompañado de ayunos, la oración va acompañado de alabanzas, la oración va acompañado de salmos, la oración va acompañado de la palabra, de las escrituras, las promesas, o ya sean escrituras de liberación, ya sean escrituras de sanidad. ¿Saben? Hay tantos tipos de oraciones. Hay oración de sanidad, hay oración de liberación, hay oración para interceder por alguien, por ejemplo, alguien que está enfermo o alguien que necesita solucionar un problema. Hay oración de agradecimiento, de alabanza a nuestro Dios, de agradecer al Señor, de ensalzar a nuestro Señor. Hay oración acompañado con ayuno para nuestra propia sanidad o para interceder por alguien. O oración de liberación, autoliberación para nosotras. Oración de autoliberación o para liberación para alguien que va acompañado con oración y ayuno. Oración de protección con la sangre preciosa de Cristo Jesús de Nazaret y los salmos. El Salmo 91 es bien conocido, pero también hay otros salmos de protección. ¿Saben? Oración también, hay oración de fe, que es cuando uno se acerca al Señor por primera vez y acepta en su corazón como Señor y Salvador. ¿Saben, mis amados, estoy tratando de hacer una introducción, ¿no? A los tipos de oraciones y orar ¿qué es orar? Orar es hablar con tu Padre. Yo quiero decirlo de la manera más sencilla. Orar es hablar con tu Padre Celestial, tanto en el privado, en tu cuarto a solas o en congregación. Y esto a mí me dice, por ejemplo, en la congregación, orar en la congregación, esto está en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice, ¿no? Voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos, ¿no? Entonces, al hablar de dos o tres, ya estamos hablando de congregación. Es hermoso esta palabra, oración en congregación, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén, aleluya. Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 20. Y también nuestro Señor nos enseñó a orar en lo privado. Mateo 6, 6 dice la poderosa palabra de la nueva versión internacional. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en lo secreto te recompensará. Aleluya. O sea, tenemos oración privada desde tu cuarto con tu Padre Celestial y oración congregacional donde dos personas a tres o más están presentes, ¿no? El Santo Espíritu está presente, Cristo está presente. Eso es oración congregacional. Es muy bonito saber esto, ¿no? Que hay oración privada y oración congregacional y ya hemos dicho los diferentes tipos de oraciones que hay: sanación, liberación, oración para interceder por alguien, oración de petición para solucionar, por ejemplo, para pedir una determinada situación. Hacemos pedidos por una situación, por ejemplo, de un país
un problema de país, un problema de una persona, de un rey, etcétera, etcétera. Eso es una petición. Es muy importante saber esto. Término. Y también saben que el Santo Espíritu de Dios también, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando a veces no sabemos qué pedir, cómo pedir, o simplemente estamos cansados, el Santo Espíritu también nos ayuda, ¿saben? Con gemidos indecibles nos enseña también, o Él nos intercede por nosotros. Y esto está en Romano 8, capítulo 8, versículo 26. Y voy a leer de la Reina Valera 1960. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, ¿no? Cuando no sabemos qué pedir, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya, amén. Es hermosa esta palabra. Y también es muy importante cuando oremos, mis hermanos. ¿Sabes qué actitud debemos tomar cuando oramos? La actitud cuando oramos, tenemos que orar con actitud de misericordia, con actitud de igualdad con los demás, no siendo más que los demás, pero siendo humildes. Orar con espíritu contristo y humillado, humilde, no siendo más que los demás y con misericordia por los demás, así también por la persona. Si nos hizo daño, tenemos que orar por esa persona, por arrepentimiento, y el Señor lo perdona, y también perdonar a esa persona, ¿no? En oración con nuestro Padre Celestial, y por misericordia para que Dios salve esa alma, para que esa persona regrese al camino, si aún no se ha convertido. Y si es una persona convertida y por desconocimiento o porque no está viendo la palabra como debe ser, ¿no? Y está de repente todavía en la carne, tenemos que orar para que Dios tenga misericordia por esa persona, para que el Señor le muestre, le revele, ¿no? la situación o la manera de ser, que el trato que nos ha dado o la situación que está creando. Mis amados, mis amadas, vamos a seguir con el tema. La oración de fe, ¿saben? La oración de fe, como acabo de deciros, es la oración cuando nosotros por primera vez nos acercamos a Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador. Y lo confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Y cuando pedimos perdón de nuestros pecados y perdonamos a los demás. Y, ¿sabes? La aceptación a Jesús es la oración de fe. Y esto está en Romanos, capítulo 10, del versículo 9 al 10, dice: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Oración de mutuo acuerdo, cuando nos ponemos en acuerdo con nuestros hermanos, hermanas. Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice: además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. La oración de sanidad. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le será perdonados. Esto está en Santiago, capítulo 5, versículo 14 y 15. Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15. Repito este verso. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Aleluya. En el nombre de Jesús. O sea, los ancianos de la iglesia también pueden ser los sabios, ¿no? Los que han recibido la sabiduría del Señor, los que conocen la palabra del Señor,
pero actualmente también un creyente, ¿no?, de fe en el Señor, puede hacer esa oración de sanidad. Cualquiera de nosotros que cree en Jesús como Señor y Salvador, y sobre todo también ha recibido el don de sanidad, es muy bonito porque el Espíritu Santo, Él reparte dones, y uno de los dones es el don de sanidad. Esa persona puede usar ese fruto también para orar por esa persona en el nombre de Jesús. No es la persona que hace el milagro, pero es el Espíritu Santo en la persona. Y por eso, en el nombre de Jesús, esa persona va a recibir la sanidad. Saben, mis amados, yo justo estaba pensando hace una semana atrás, ¿por qué en la actualidad, por ejemplo, muchos hermanos, hermanas adoran a los santos, a las imágenes de los santos, Santa Rosa, Santa Úrsula, Santa Carmencita, etcétera, etcétera, etcétera? Saben, mis amados, no eran ellas o ellos o San Martín de Porras, etcétera, etcétera. Pero yo digo, no eran ellos que hacían los milagros, sino era el Santo Espíritu a través de ellos que hacían los milagros, el Santo Espíritu de Dios a través de ellos que hacían los milagros. Mas no esas personas, sino el Santo Espíritu. Esas personas eran usadas como instrumento, porque Dios no quiere que adoremos a santos, ni a imágenes, ni a santos, ni a las personas, que adoremos a las personas. No, solamente hay uno que es digno de adoración y su nombre es Cristo Jesús de Nazaret, mis amados. Y ustedes van a encontrar también ese verso bíblico, lo van a encontrar, que el Santo Espíritu es el que otorga sanidad a las personas en el nombre de Jesús. Mas no los santos, no las personas, porque Pablo de Tarso también hizo milagros en la Biblia. No Pablo de Tarso mismo, pero el Espíritu Santo en Pablo de Tarso. Pedro, los discípulos de Jesús. Inclusive hoy en la actualidad hay muchos santos cristianos que en el nombre de Jesús los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen en el nombre de Jesús por el poder del Santo Espíritu de Dios. Muchos santos caminando, muchos cristianos que se están santificando en espíritu y en verdad por la fe en Cristo. Están siendo transformados porque leen la palabra, lo proclaman, lo leen, meditan, escudriñan la palabra. Por eso, mis amados, es muy importante enderezar los caminos, porque a veces y con el respeto que se merecen muchos de las personas, mis amados, amadas, yo os digo que muchos de nosotros hemos cometido estas faltas. Yo misma, yo adoraba en el pasado a santos, imágenes así de cemento, y yo pensaba que ellos me hacían milagros, pero descubrí que el único que hace milagro es Cristo Jesús de Nazaret, Santo Espíritu y Padre Celestial, que es un solo Dios, es un Dios vivo. El Dios vivo que se manifestó a través de Cristo Jesús de Nazaret, y Cristo Jesús subió a los cielos, ¿no? Murió en la cruz y al tercer día resucitó y subió a los cielos, y Cristo Jesús de Nazaret va a volver, pero Cristo Jesús está mandando al Santo Espíritu sin medida a todos los que piden al Santo Espíritu en el nombre de Jesús en oración, mis amados, mis amadas. Bueno, vamos a regresar con el tema. Jesús amado nos enseña cuando oremos, no oremos con hipocresía. Y esto aquí me lo dice Mateo 6, 5, 7, de la Reina Valera del 60, voy a leer, la Reina Valera del 60 dice en Mateo capítulo 6, versículos 5, 7, dice Jesús hablando aquí en su palabra. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, ¿no? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a escudriñar esta escritura. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas,
porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto de los hombres. O sea, ellos tenían una mala intención, era para ser alabados, para ser vistos por los hombres. O sea, su intención no era con una buena intención, ¿no? Que era por sanidad, o era por liberación, o era para interceder. No, su finalidad era ser visto por los hombres, o sea, glorificado por los hombres, visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque son alabados por los hombres. Claro, no está mal decir gracias, gracias, ¿no? Pero la gloria, toda la gloria y la honra es para nuestro Padre Celestial, porque Él es el que obra. Él es el con su Santo Espíritu que manda sin medida. En el nombre de Jesús habrá sanidad. El que recibe el don de sanidad. Y con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús habrá liberación. El que recibe el don de liberación. Dios es grande, de verdad que sí. Vamos a... Sí. Y lo bonito de este verso de Mateo capítulo 6, versículos 5, 7, el Señor nos enseña a ser humildes también. Tanto en lo congregacional, claro está, pero también en lo secreto. Aquí dice, continuando la lectura, dice, mas tú cuando ores, entra en tu cuarto, tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y aquí, nuestro amado Jesús nos enseña, el Padre nuestro, esta oración no tiene ninguna repetición. Este verso confirma a lo que Jesús nos enseñó a orar, una de sus oraciones. Voy a leer, ¿qué no es vanas palabrerías? Claro está que el aprender a orar es un proceso. Con uno como bebé, como Cristo viene como bebé, uno ora y, ¿saben? Pero después cuando uno va conociendo más y más la palabra de Dios, las escrituras, eso se va perfeccionando, se va, ¿no? Subiendo a un nivel un poquito más, ¿no? Más de acuerdo a la voluntad de Dios, más con la palabra, ¿no? Entonces ya se va a hacer uso de vanas palabrerías, de muchas palabras repetitivas, etcétera, etcétera. Es muy importante pedir al Santo Espíritu de Dios, que a nuestro amado Jesús, pedirles, Jesús, bautízame con el Santo Espíritu, lléname del Santo Espíritu y enséñame a orar y enséñame a entender la palabra bíblica, para conocer la voluntad del Padre y para poder orar en el Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en tu nombre, Jesús. Saben, es hablar con Jesús de Nazaret y, saben, y nos concede, el Padre Celestial nos concede, cuando pedimos en el nombre de Jesús o cuando pedimos a Jesús o al Padre Celestial, nos concede las oraciones, de verdad que sí. Ok, vamos a leer cómo nos enseñó Jesús a orar. Esto está en Lucas capítulo 11 del versículo 1 al 4. Vamos a leer Lucas capítulo 11 del versículo 1 al 4 de la Reina Valera 1960. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, Jesús acá hablando, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús está santificando aquí al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús nos enseña a pedir que el reino de los cielos venga acá a la tierra y se haga la voluntad del Padre. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto está hablando del pan celestial, de la palabra de vida, la escritura y del pan fisiológico para nuestro cuerpo, para que podamos sobrevivir. En el nombre de Jesús, seguimos. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. O sea, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados en las oraciones y también tenemos que perdonar a los demás, a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, ¿no? Para que nos libre de todas nuestras debilidades, de todo tipo de tentación. Tenemos que pedir al Señor que nos proteja.
contra las tentaciones. Es hermoso esta oración. ¿Saben por qué es completa? Es hermosa esta oración del Padre Nuestro, que es muy conocido, que nuestro amado Jesús nos enseñó a orar, nos dejó con arma, nos dejó con ejemplo de oración. Saben, mis amados, mis amadas, la palabra bíblica es completa, la escritura es hermosa porque cuando uno lee se encuentra con muchos pasajes interesantes. El tema sobre la oración, tema sobre el ayuno, las alabanzas, porque la oración, muchas veces la oración está acompañada con ayuno. Por ejemplo, si queremos interceder por alguien que está enfermo o necesita liberación, lo que hacemos es oración acompañado con ayuno. Porque si uno hace el ayuno sin oración y sin alabanzas, eso sería solamente una dieta. Pero el ayuno está acompañado con la oración y con las alabanzas. En el ayuno una hora más seguido, más consecutivo que lo normal. Eso es el ayuno, pero ese tema lo trataremos en otro momento, en el tiempo del Señor. Saben, mis amados, mis amadas, Jesús nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Cuando oramos, ¿saben? Y la misericordia es parte del amor. ¿Saben? Cuando oramos, tenemos que orar con misericordia por esa persona que si nos persigue, si esa persona ha hecho mal. ¿Saben? Tenemos que orar con misericordia por esa persona. Así sea difícil, pero para eso está Cristo, para que nos dé esa paz, su shalom. Tenemos que perdonar a nuestro Señor, a esa persona. Pedir al Señor, Señor, Padre amado, ayúdame a perdonar a esa persona. Quiero perdonar a esa persona. Te dejo a esta persona en tus manos, te lo pongo, Señor, para que tú transformes su corazón, para que tú endereces su camino, Señor. Hacedle darle cuenta de su actitud, Señor, etcétera, etcétera, ¿no? En el nombre de Jesús. Es muy importante ser compasivos porque Jesús dijo, si alguien te maldice, bendícelo. Si alguien te hace el mal, hacedle el bien. Y no significa de hacer pecado con pecado, no. No significa pagar venganza con venganza, no. ¿Saben? Significa, por ejemplo, si una vez esta persona que te hizo el mal, de repente tiene hambre, quiere agua, o de repente no tiene ropa, tú se lo concedes. Se lo concedes porque tú vives en el amor de Cristo, mis amados, mi amada. Y también Jesús dijo, si alguien os persigue, ora por esa persona, orad por él. Puede ser una persecución física, puede ser una persecución verbal, ¿no? De palabras hirientes, de palabras que no edifican y en vez de animarte te hunde. Entonces te toca orar por esa persona. Sé que, saben, mis amados, mis amadas, solamente Dios conoce tu situación, cómo estás, dónde estás. Tal vez es una situación difícil en la que estés, tal vez es una situación, un círculo vicioso en que a veces no encuentras una salida, tal vez no le encuentras una salida y no sabes qué hacer, has tratado de todo para cambiar la situación, nada ayuda. Pero hay una cosa que yo te digo, mi amado, mi amada, que nuestro amado Jesús, Él nos da su paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento en las tribulaciones, en las pruebas, en las situaciones difíciles. Nuestro Señor nos da esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no la da. Porque la oración en el nombre de Jesús con fe en Cristo no solamente te da paz, pero también las oraciones mueven situaciones, mueven montañas. Jesús dijo, si pedimos creyendo que lo hemos recibido, tenemos que pedir creyendo que lo hemos recibido. Y Jesús nos enseñó que la oración mueve montañas, o sea que mueve situaciones, las oraciones. Y nunca darse por vencido, porque a veces, mis amados, mis amadas, nos damos por vencido muy rápido cuando oramos y no sucede ese milagro.
Pero hay una cosa, el Señor tiene los tiempos y Él sabe las circunstancias, porque a veces de repente estamos pidiendo o contra su voluntad, o tal vez estamos pidiendo situaciones que tal vez nosotros no hemos perdonado aún a alguna persona y está haciendo esa falta de perdón estorbo para nuestras oraciones para que sean concedidas o para que se haga el milagro, porque nuestro amado Dios nos enseñó a perdonar para que no sea, saben, la falta de perdón es como una piedra de tropiezo para nuestra oración, para hacerle más clara y más precisa. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3:7, y esto van para los esposos, ¿no? Para los esposos que están casados. Dice aquí, vosotros maridos, igualmente. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Tomen anotación, por favor. Y gracias de antemano, se los quiere mucho. Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, como vaso más frágil, o sea, más delicado, más frágil, ¿no? Que el varón. Y como coherederas de la gracia de la vida. Aleluya. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que los esposos tienen que tratar bien a sus esposas. Tienen que tratarle bien a sus esposas con honor y como vaso frágil, delicadas, ¿no? Las mujeres son más delicadas, claro, son fuertes. Dios nos ha hecho así, tal vez físicamente con menos fuerza, pero espiritualmente nos ha hecho fuerte. Pero nuestro Señor dice, ¿no? Que los varones tienen que tratar a la mujer con honor y como vaso más frágil. Porque a veces las mujeres tienen necesidad de desahogar sus sentimientos con los esposos, ¿no? Y el desahogar también, claro, implica lágrimas. De repente la esposa tiene mucho cansancio, tal vez tiene situaciones que aún no ha hablado y a veces las mujeres son más emotivas y tienden a llorar, entonces, ¿no? El esposo está para escucharlos, para entender a su esposa, aconsejarla de manera, ¿no?, respetuosa a ambos. Es importante tener una bonita relación, tanto la mujer como el varón, ser uno, porque recordemos que en el matrimonio Dios no sacó a la mujer de la cabeza del hombre para que la mujer esté encima del hombre. Dios no sacó de los pies del hombre a la mujer para que la mujer sea pisada, sino Dios sacó a la mujer de la costilla del hombre para ser la ayuda idónea. Igual, ayuda idónea, lado a lado, mano a mano. Porque en el matrimonio es un ministerio, cuando ambos son convertidos en Cristo Jesús de Nazaret, es un ministerio. Es un ministerio y Cristo es la cabeza del hombre y el hombre de la mujer, no porque la mujer es menos, no, simplemente porque es complemento del varón y para que todos sean uno. Y Cristo santifica, ¿saben? Cristo es la iglesia. Porque el hombre es bueno que el hombre santifique a la mujer, trate bien a la mujer, para que esa mujer sea santificada en Cristo. Y estoy hablando del hombre de fe, el hombre que hace la voluntad del Padre. Porque en estos tiempos, desde antes, pero sobre todo en estos tiempos, saben, hay muchos matrimonios fracasados, matrimonios separados, por falta de perdón, por falta de entendimiento y comprensión. Pero Dios es el que restaura matrimonios. Dios es el que restaura familias, situaciones. Inclusive de un país hay que orar mucho por los reyes, hay que orar mucho por los presidentes, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, para que obren y para que esos presidentes y reyes sean como David. Como David. Más Davides en este mundo y menos Saúles. Porque Saúl, ¿saben? Él era creyente, recibió el Espíritu Santo, pero por celos, por miedo de que su trono sería quitado por David, empezó a perseguir a David. Y
a tener querer matar a David. Y Dios quitó su Santo Espíritu de Saúl y le dio un espíritu de tormento. Entonces, a otro espíritu. Saben, mis amados, Dios quiere que seamos misericordiosos y oremos siempre con humildad, queriendo que el otro sea transformado, nunca orando de mal a mal. Dios es justo con el que es justo y Él no abandona a sus hijos. Jesús dijo, pedid y se os dará. Y cuando pidamos, pidamos bien, dentro de la voluntad de nuestro Dios, dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo os aconsejo, mis amados, que oren cada día a nuestro Señor, porque la oración, así como junto con la palabra de Dios, es un alimento para el alma, nos da paz y también se cambia situaciones en el nombre de Jesús. Y sigan adelante, mis amados, mis amadas, perseverando en las oraciones e inclusive proclamando las promesas de Dios, porque la oración también uno puede proclamar las promesas bíblicas de nuestro Señor. Se puede usar las escrituras para sanidad, para liberación, para protección. Es muy bonito cuando la oración acompaña con las escrituras también. Y siempre en la oración hay que comenzar alabando al Señor, cantando y también santificando al Señor, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en los cielos, también en la tierra. Esa palabra poderosa de nuestro amado Jesús de Nazaret. Mis amados, mis amadas. Y recuerden, si no sabéis orar, no os preocupéis, pedid el Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu nos enseña a interceder con gemidos. Y esto lo dice en Romanos 8:26. Es muy importante para todos, pedir la presencia del Santo Espíritu, la llenura del Santo Espíritu. En Romanos 8:26 de la Reina Valera del 60 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir o cómo conviene. No lo sabemos. Esto es cuando no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. En el nombre de Jesús. Así como Ana oraba con gemidos indecibles, oraba Ana. Porque ella no tenía hijos y ella quería un varón y lo estaba pidiendo al Señor un varón. Ella oraba con el corazón. Solamente se movía sus labios, pero no salía. La palabra no salía. Y Dios le concedió su petición, se lo concedió al Señor. Porque uno puede orar mentalmente, desde el corazón, la mente, o uno puede orar del corazón, la mente y la boca hablada. Ambos son válidos para el Señor. Y cada uno, saben, Dios, cada uno es único. Cada uno sabe cuál le gusta más o le conviene más. A mí personalmente me gusta orar de manera hablada y es muy importante también cuando uno habla con el Señor, cuando uno ora con el Señor, darse pausa de cuando en cuando para escuchar, ¿no?, a nuestro Señor, para escuchar la voz del Señor. Es muy importante porque es una conversación. Se os quiere mucho. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Dios lo llena con su shalom, con su paz sobrenatural en el nombre de Jesús. Y Dios lo siga guiando, llenando con su Santo Espíritu cada día, sin medida en el nombre de Jesús. Y que estos versos, que esta palabra de nuestro amado Padre sea de bendición para todos vosotros. Y si os ha gustado este video, podéis compartirlo con los otros hermanos, hermanas en Cristo Jesús de Nazaret, pero también los que no conocen a nuestro amado Jesús. Dios lo bendiga grandemente, los quiere mucho y que tengan un día bendecido en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios lo bendiga. Shalom, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.